y come. Bueno, primero a ver cómo van sintiendo, Bien. de estas cosas, a ver. Como que uno va ajustando pues con ciertos conocimientos que uno tiene, pero que los tiene como en el aire, ¿cierto? Pero que en la medida que se va dando como el discurso, como que uno va uniendo, va teniendo como organizando ideas, ¿no? Otras se levantan desorganizando, ¿no? También. Pero bueno, yo digo que en la medida que uno se vaya metiendo más y estudiando el módulo y las lecturas complementarias, pues va afianzando muchísimo más. Va cobrando más sentido. Va cobrando más sentido ahora ya. Entonces no se gusta uno ya tanto, sino que ya es lógica, ¿no? Para ya las dos como que conversamos un poquito con el asunto de la fe, ¿cierto? Y concluíamos que eso no mueve la fe, ni tiene por qué moverla desde mi punto de vista, ¿cierto? Porque de la misma manera que usted decía, aquí hay una interpretación de acuerdo a un contexto, a una época, unas situaciones propias. Estamos viviendo nuestras propias situaciones, ¿cierto? Estamos viviendo nuestro propio contexto, pero eso no exime que Dios está allí, ¿sí? A mí no me Yo que pensaba quitarle la fe, entonces. No lo va a lograr. De pronto No lo va a lograr. Sí, sí lo logra. algo que de pronto yo siempre me cuestionaba y que yo siempre he dicho es que a veces nosotros como cristianos, católicos y yo de pronto una crítica es como de pronto muy dura a veces en el sacerdocio, ¿en qué sentido? En que a veces sacerdocio y bueno, muchas veces cuando uno trabaja en la parte pastoral se queda con sus convencimientos. Yo siempre he tenido algo que para mí es que depende del contexto donde estemos, debemos hablar de la palabra del Señor. Y algo que a mí me ha cuestionado siempre y que yo digo es en la parte de sacerdocio, que muchas veces los sacerdotes, y especialmente los obispos, aunque yo quiero los obispos mucho, pero ellos se quedan tan arriba que llegan a la gente no le llega nada, se quedan con nada. Y muchas veces el sacerdote igual, coge la Biblia, lee el texto evangélico y lee tan arriba que no, como que no aterriza donde está a la persona o al lugar o el contexto donde está. Porque yo no es lo mismo de pronto hablarle a un grupo de gente de estrato 6, 4, 5, a un estrato 2, o 1, o 0, o hablarle a una niña de 16, 17 años a una niña de 1, 3 años. Que muchas veces es el problema que a veces tienen la misma, pues nosotros como digámoslo así, como agentes de pastoral. Entonces no tenemos como esa forma de pronto de llegar allá y lo que tú decías del evangelio, del contexto histórico. No, yo no puedo hablar de lo que pasó hace 5 años, 2000 años, lo que está pasando en este momento en la realidad de esta niña o de este grupo o de estas personas. Y creo que es lo que de pronto ha hecho que mucha gente diga, no, pues igual que yo vaya a la iglesia católica, igual que yo no vaya, o igual que yo vaya a otra iglesia, o igual que yo me quede sin ninguna religión, soy atea porque no me interesa nada. Pero yo pues es por eso, porque a veces no sabemos interpretar, no sabemos llegar a lo que es verdaderamente lo esencial. ¿Qué es lo que yo he visto? Es lo que tú has hablado, es lo que me he cuestionado en mi experiencia dentro. Gracias, ¿qué más que decir? Yo quería contar un poco mi experiencia. Cuando yo entré a estudiar teología, lo hice convencido de que me iba a aumentar la fe, que me iba a enamorar más de Dios. Y ciertamente algunas materias provocaron eso en mí. Bueno, posteriormente comienzo a leer y a beber de otro tipo de información que me cuestiona. Y vengo entonces de lo que yo llamo un tiempo de creyente y paso abruptamente a un ateísmo radical, un materialismo histórico, un marxismo, una serie de ideologías que comenzaron a invadirme y comenzó a caer en un sinsentido todo lo que estuviera relacionado con Dios, con la Biblia. Aunque seguí estudiando teología, pero muchas de las cosas de la teología no cobraron sentido para mí. Después caí como en un agnosticismo, como en un yo no sé, como que
quién sabe, y todo era así. Creo que el encontrarme con la teología latinoamericana me salvó el hecho de haber terminado, porque casi no terminé. Y pasé de ser pues un creyente pasivo, un ateo, un agnóstico, un creyente crítico. Y eso es a lo que debemos llegar, siento o percibo yo desde mi experiencia. Es tal vez de preocuparnos un poco si nuestra fe no se mueve. Creo que en algún momento tiene que moverse, tiene que desestabilizarse algunas cosas en nuestra fe. No venimos aquí a fundamentarnos o a seguir sosteniendo una serie de cosas que siempre fueron así o que siempre deben ser así. Hay cosas que se van a desestabilizar, pero no hay que preocuparse por eso. Qué bueno que de aquí salgamos hombres y mujeres creyentes críticos de nuestra fe y por ende de la realidad en la que vivimos, cómo afectar esa realidad positivamente. Y eso es la experiencia que yo particularmente tomo de esta especialización y de mi formación, mi poca formación. Yo pienso que cuando uno le ha tocado vivir ciertas circunstancias, ¿cierto? Y como que llega uno a comprometerse con la lucha, con la problemática social de otros, especialmente los niños, ¿cierto? Cuando uno quiere ser parte de la solución del abandono, de las tragedias particulares de cada uno de ellos, yo pienso que ahí está Dios, ¿sí? Y que todo lo demás es conocimiento, todo lo demás es información, y ante la vivencia del otro, de meterme dentro de la necesidad del otro, que era precisamente lo que hizo Jesús como ser humano: vivir, compartir con la gente, ayudar. Yo escribía que qué bueno que dentro de un contexto marginado se pudiera levantar la misma gente por la fuerza de la marginación, ¿sí? No que de pronto siempre se espera que llegue otro que no está dentro de esa situación y saque, pero qué lindo es cuando se empieza a levantar el mismo marginado y a hacer proyecto y a decirle a la otra persona, de nuestra propia situación vamos a sacar la fuerza para levantarnos, ¿sí? Yo digo que eso tumba toda teoría, ¿sí? Todo conocimiento. Entonces, eso es lo más importante, desde mi opinión. Es la vida misma. O sea, pues dentro de ese contexto, siguiendo la idea de Cruz, a mí me parece que nosotros, porque a mí no me gusta utilizar el término de evangelización, porque creo que nadie necesita ser evangelizado. Creo que es un proceso de interculturalidad, de diálogo, de saberes, de fortalecer cada uno lo que tiene, ¿no? Así como en los procesos políticos tenemos y los procesos de defensa de los derechos humanos, tenemos que replantear un poco la metodología que se ha utilizado, porque en la realidad vemos como que ha sido un fracaso. Pues también nosotros dentro de nuestra pastoral tenemos que replantear la metodología, el método, o sea, porque en el fondo estamos como, por eso mismo, porque nosotros los empobrecidos no nos levantamos. Eso quiere decir que la metodología está fallando, estamos de alguna manera adoctrinando. Y creo que todos los grandes cambios que se han hecho, yo no sé mucho de política, pero todos los grandes cambios que se han hecho en la sociedad parten de la base. Sería como cuestionarnos nosotras qué estamos, o sea, en esa realidad tan dura, ¿qué estamos? O sea, ¿estamos adormeciendo a la gente? ¿O estamos verdaderamente apostándole a un cambio donde las personas se sientan que son personas y que la realidad que viven no es el querer de Dios? Y yo creo que tenemos como que ir apuntando a eso. No sé cuándo vamos a llegar y desestructurar
siendo religiosa, o sea, pero sí soy consciente del daño que se ha hecho. Y soy consciente que como negra se me ha hecho mucho daño, y cuando digo yo, es a toda la comunidad negra, o sea, todo el pueblo negro e indígena, que la iglesia tiene una deuda muy fuerte y es sustentada desde la palabra. O sea, cuando algo se sustenta desde la palabra, eso te da, o sea, como que le imprime un valor enorme. Y cuando tú miras eso, ¿por qué es esto? Esta palabra que está justificando que está detrás. No sé, o sea, hay muchos sentimientos encontrados que se le van moviendo. Como decía Mauricio, pues, como para apostarle, o sea, la apuesta ya está. Tenemos que continuar. Y hacerle fisura al sistema. Los cambios no van a venir de arriba. Y se sigue estigmatizando. En un programa que hizo el padre Chucho, en la televisión, la psicóloga, que a mí se me olvida el nombre, habían ido unos representantes afros y se empezó todo un cuestionamiento ahí, todo raro. Entonces la psicóloga dijo estas palabras que no se me han de olvidar. Y yo decía, un teléfono, debe de número, chachamo, ¿sí? Porque ella llegó a una conclusión diciendo que es que la etnia blanca era más inteligente que la negra, ¿sí? Y yo decía, pero que lo decía ella porque bruta. Claro, y yo decía, le faltó una parte, deme un número telefónico, yo llamo para decirle que si que ya se está equivocando, que es el conocimiento que le hizo falta a la etnia negra para poder desarrollar, crear, ¿sí? Para poder inventar, para poder construir, para poder proponer a la sociedad, porque se le negaron ciclos y ciclos de acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿quién puede desarrollarse? ¿Quién puede plantear? ¿Quién puede brindarle más aportes a una sociedad si se le ha negado lo mínimo del conocimiento? Si no, nunca tuvo acceso a eso, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, es que ese contexto de fe es creer en lo que no se ve, ¿sí? Yo lo tengo muy distinto, ¿sí? Mi contexto de fe es muy distinto. Es la fuerza que tengo interior para saber de que tú puedes, ¿sí? Que tú tienes un lugar en el mundo, en la sociedad, tú tienes un lugar en la casa, como hijo de Dios tienes un lugar, y la sociedad, la iglesia, la propia cultura te ha negado muchas oportunidades. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto? Pero si todos tuviéramos fe en las posibilidades del otro, en el talento que tiene el otro, ¿cierto? En la participación que puede tener el otro, por Dios, este mundo sí sería participativo. Como yo dije una vez, sí sería colaborativo, que era la propuesta que nos hacían de trabajo, ¿sí? ¿Cómo lograr a eso? ¿Cómo llegar a eso? Quitándonos tantas cucarachas que a través del conocimiento nos vamos entendiendo más y vamos olvidando la razón de ser el principio. Cuando yo estaba aquí en la teología, lloré muchas veces en el aula. El padre Agustín me miraba con tristeza porque él me veía las lágrimas que me caían, ¿sí? Cuando yo escuchaba tantas cosas que me atropellaban en mi interior, en lo que yo había aprendido, en lo que a mí me habían fundamentado desde niña, en lo que la iglesia me había encaminado. Y yo decía, no puede ser posible eso. En una ocasión me salí de la clase y ya estando fuera dije, no, regresé, ¿sí? Porque tuve que violentarme a mí misma, o sea, tuve que sacar una fuerza de mí misma para sostenerme en lo que yo estaba buscando, ¿sí? Y esa es la fuerza de la fe en la vida, en las posibilidades de todo el mundo, en que todo el mundo tiene cosas maravillosas que brindarle a todos, ¿sí? Y si nos olvidáramos de tantas otras, viviríamos mejor. No, felices sí, problemas siempre van a haber, pero ¿quién dice que la felicidad es ausencia de problemas? Eso no es cierto, ¿sí? Entonces, no sé, yo estoy aquí porque quiero saber, porque me gusta saber, porque me gusta el conocimiento, ¿sí? Pero tengo la esencia de la vida. Además, creo que tengo la herencia metida en la sangre del atropello, de la marginación, de todo, ¿cierto? Y yo digo, Señor, 47 años de mi vida y he hecho poco. Ya tú has hecho mucho, porque el hecho de sentarte a pensar, eso ya es parte del proceso. O sea,
el hecho de que uno se empiece a pensar y decir, esto no es el querer de Dios, ya yo creo que tenemos... Pero a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo la propuesta de no educadora, ¿sí? Porque es como, o sea, son personas que aunque están preparadas dentro de la no educación, es como volver a coger a la gente y separarla, en vez de unirla. Muchas de las propuestas que se hacen, no unen. Yo conozco un proyecto que se llama Tres Identidades, que lo están realizando en un colegio, ¿sí? Y por más, mi hermana ha luchado, porque se unan, allí hay indígenas, afro y blancos, mestizos. Y es una lucha para poder integrar ese proyecto, para que el indígena integre con lo afro, con lo mestizo. Eso es una lucha de la bestial. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde un proyecto tan lindo que no desuna, que una, ¿sí? Se está tirando a la borda, se está desperdiciando? ¿Por qué? Porque no hay conciencia, no hay fuerza de conciencia, ¿sí? Que penetre a las otras conciencias y cree una nueva propuesta. No la hay, se pierde. Mira, Maricruz, voy a hacer de pronto, me uno a tu comentario, pero hay una cosa que es muy interesante. La historia le está debiendo, tiene una deuda con el mundo afro, tenemos una deuda. Y cuando tú miras el paraíso, no es ese pedacito que te cuenta bíblicamente, porque esa creación es territorial y el territorio era compacto, que a través de los años y las eras geológicas se tracciona el territorio, y luego hablemos de continentes, es otra cosa. Pero si tú revisas lo poco que uno logra encontrar de la historia, encuentra que hubo dentro del afro, la aparición más antigua del ser humano son los australopitecos y están ubicados ahí en el territorio. Dos, que la grandeza faraónica, reinas y reyes afro, fue grande en su imperio, Tajarta. Es uno de los más sobresalientes. Entonces, ¿qué hace Tajarta, Pianquia? Están dentro de las 27 dinastías que tuvo después Egipto, que se lo adjudicó como imperio, cuando tenemos a los nubios, a los cushitas y a los etíopes. Entonces, luego, todo eso se mezcló y sencillamente, ¿quién nos cuenta la historia? Entonces aparece nomás Egipto, pero no desde lo afro, sino un Egipto imperial, de realeza, y que eso sí que su piel sea un poquito más clara, ¿ya? Bueno, eso es uno. Dos, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros precisamente y nosotras en esa reivindicación de la historia del mundo afro, porque ¿quién la contó? La época de la ilustración fueron los franceses los que editaron las enciclopedias, o sea, ellos ponen ahí con lo que a ellos les dio la gana y lo que más les interesa. Entonces queda implícita su estilo, su ideología, y luego los diccionarios por España en su época de oro. Eso nos llega a nosotros como colonia, pero ¿dónde está realmente la historia? ¿Por qué no la cuentan como es? Y lastimosamente el pueblo de Israel está haciendo su regresión de su historia sagrada. Pero África también puede contar su historia sagrada, Colombia puede contar su historia sagrada. Entonces, todo esto es una apertura a meternos en este mundo y a construir ecos textos de esta realidad. Bueno, es un compromiso muy grande que yo así lo siento, ¿no? Yo así lo siento, y en mi vida cristiana pienso que es la reivindicación que hay que hacer precisamente por aquello que otros no han querido contar ni han querido hacer. Empezando por mi propia historia. Porque dentro de mi raíz, por ejemplo, miren todo lo que están haciendo aquí con respecto a Petronio Álvarez. Y Petronio Álvarez es de mi familia, hace parte de un esposo de mi abuela. Pero nosotros no nos las picamos, ¿no? Y entonces el monopolio, lo económico, lo político, ¡pum! Sacaron la festividad, el otro día comentábamos de buena cultura que tanto necesitan, y la trajeron aquí, ¿con qué intencionalidad? ¿Cuándo se benefician? ¿Por qué murieron? ¿Por qué él murió en medio de la miseria? ¿Y por qué tanta tragedia de su mundo y de su historia? ¿Por qué eso no la cuentan? ¿Por qué no la cuentan? Cuentan nomás lo que les interesa. Cuentan nomás lo que les está representando la ganancia. Pero así es este mundo. Entonces, listo, la reivindicación es precisamente en los espacios y con la gente que la historia quiere apoyar y quiere que la historia venga. Yo no quisiera compartir algo en torno a eso, y es una experiencia que pronto he ido teniendo con un grupo de personas. Hace más o menos unos 2 meses empezamos un curso bíblico en la parroquia de la María, en Paz, Ciudad Jardín, con un grupo de personas, pues, de estrato 5, 6, 7 y hasta 8, yo diría. Son personas que desde hace 2 meses venimos trabajando la Biblia, acercándonos un poco a ella, mirando
desde esta perspectiva un poco más liberadora, y ha sido muy interesante porque al principio ellos dijeron que cada 15 días y después de la cuarta clase dijeron no, que eso sea cada 8 días, eso así, no rinde. Y han ido, luego dijeron que 1 hora, ahorita ya vamos en 2 horas, encuentro semanal. Y ha sido interesante porque la semana pasada el padre Raúl nos acompañó, pues estábamos los dos allí en ese proceso y veíamos lo que tenía que ver con el sistema piramidal. Y entonces ellos al final de la clase decían, bueno, ¿y en qué momento nosotros dejamos construir eso? ¿En qué momento ellos empezaron a cuestionarse en qué momento nosotros dejamos como sociedad volver a estructurar eso que en un momento el pueblo decidió destruir? Ellos se cuestionaban sobre eso. Y era muy interesante porque es ir viendo que un grupo de personas que tienen una influencia, que tienen un poder dentro de la sociedad, pues empiezan como a tomar conciencia de que eso no es lo que Dios quiere, de que ese sistema no es el que Dios busca, que lo que Dios quiere es otra cosa. Y yo les decía a ellos la semana pasada que eso también tenía que partir de ellos, que de su realidad con sus empleados, con la gente que estaba a su servicio, empezar a hacer real ese proyecto de Dios. Entonces, pienso que en la medida que la gente vaya descubriendo la esencia del cristianismo, el proyecto de Jesús, yo creo que no importa ningún tipo de barrera, ¿sí? No importa ningún tipo de economía que se tenga, porque finalmente lo que nos congrega es el sentido de la fe, lo que nos congrega es el querer hacer algo nuevo, hacer algo diferente y no seguir repitiendo las mismas estructuras o las mismas ideologías. Eso a mí personalmente, el estar con esas personas me ha movido bastante y me ha hecho comprender que en todas partes uno puede encontrar gente que quiere recibir las bienaventuranzas. Yo por eso veo el texto aquí cuando lo estaba revisando. Y o sea, en cualquier parte encontraré gente que quiere eso, que dice las bienaventuranzas. Lo que pasa es que de pronto a veces, por nuestra ocupación o por nuestro tiempo, pues no tenemos como los espacios para compartirlo, pero siento que eso sucede. Y también, ayer terminábamos aquí en el colegio los retiros con las niñas de 11. Liliana, que nos estuvo acompañando de Coloraditos los viernes para recibirlas, era muy especial porque estábamos con ellas 2 días, niñas de aquí, de 16 años, 17, y todo el tiempo que estábamos trabajando, no hablando de Dios, les decía, este es un retiro para hablar de Dios, a Dios ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, necesito que se encuentren ustedes más y que descubran cuáles son sus efectos, cuáles son sus cualidades. Pero siempre teníamos un momento donde hablábamos mucho de la identidad claretiana, de los valores del reino, del proyecto de Dios. Y ayer algunas me decían, cuando estábamos en la oración de la mañana, con todos esos símbolos, me decían, profe, creo que en la medida en que yo practique alguna de esas cosas, yo estaré sembrando el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces es bonito ir viendo que ellas van asumiendo como esas cosas, que las personas con las que uno se van encontrando se van sintiendo parte también de un proyecto. Puede que no sean todas, a los retiros fueron 120 muchachas en los 4 retiros, pero que esas 5 o 10 traten de asumir algo de eso para su vida. Yo creo que eso es muy significativo. Yo creo que esas 2 experiencias, a mí personalmente como orientador, no sé, de cursos bíblicos o de Biblia como docente, me han fortalecido mucho y me han hecho comprender que el reino de Dios, más que una utopía, sí puede ser una realidad. Bueno, muchísimas gracias. Fíjense que entonces se trataba era como de medir un poquito el efecto de lo que hemos mirado en la mañana. Eso tiene que tocar la vida, el corazón, la cabeza, quitar un poco de cosas que nos han metido en la cabeza que no es verdad, porque en eso hay intereses políticos y religiosos, ¿cierto? Para justificar la dominación. La dominación se hace dominando las conciencias y los corazones, ¿cierto? Tenemos que hacer eso cuando eso le quita las vendas al que está ciego y permite que vea el camino por su propia manera. Eso es importante. Lo que ustedes decían, eso es verdad, todo lo duele, que el mercado se vaya apropiando de todo, no solamente de acá de la cultura, ya los grandes monopolios de la cultura están comprando los festivales y los carnavales, ¿sí? El carnaval que aparece cada año en el Brasil, sobre todo el del Amazonas, varias regiones ya fueron compradas por multinacionales. Entonces ya ni siquiera el dinero lo queda a sus municipios, sino que los dueños del mercado de la cultura
me meten todo, compraron ya muchos festivales, muchos carnavales, algunos intentaron comprar el carnaval de Barranquilla. En Colombia está el plan para que las empresas españolas y francesas, ellos quieren comprar, dicen que van a rehabilitar las vías férreas del país donde antes pasaba el tren para convertir en una zona turística y los lugares arreglados, pero es para beneficio de ellos. Compran toda la cultura, compran los medios. Entonces el patrimonio cultural es mercado y lo religioso también se convierte en un mercado. Es muy triste, ¿cierto? Entonces, vuelvo al Islam. El año pasado con los compañeros del Islam que tuvimos, ellos nos colaboraron, hicimos relaciones con los hinduistas acá en Cali, entonces para los temas de Jesús y los temas del Islam. Entonces en la universidad a veces le da un beneficio económico al bueno, el conferencista, y el compañero del Islam decía: yo no recibo nada. Pero le decía a la universidad: pero ¿por qué? No, es que la religión no es plata. Yo cuando uso a eso no puedo cobrar nada. Y ellos no reciben dinero por charla ni conferencia de nada que tiene que ver con la fe. Un gran ejemplo que me dio ese señor del Islam. Ellos no van uno por retiros, a veces retiros no es que hay tanto. La religión no es un negocio, ni se cobra, ni se lucha. Una conciencia grande de la divinidad. Yo decía: yo no recibo una titulación, pero ellos van, por eso ellos los contratan, van a toda parte de conferencias y ellos no cobran ni aceptan dinero, porque es dar a conocer la fe del pueblo del Señor. Es un buen testimonio cuando estábamos conversando. Entonces, esa es la grandeza de otras personas que antes pensamos que los cristianos somos más grandes. Sin embargo, frente a lo que usted está diciendo, a mí me parece que una lectura objetiva de las cosas es ver los lados, ¿no? Sin ser nada imperialista ni mucho menos, pero con lo que usted dice, recuerdo un libro que tiene Oriana Fallaci que se llama La fuerza de la razón. No sé si lo conoce. Es toda una apología del capitalismo, y en la que con mucha habilidad Oriana analiza toda para ella la estrategia del Islam. Y ella, como en la conclusión, la historia de ella llevó como a odiar a Europa, ¿no? Porque siendo italiana, ella fue perseguida y luego se fue a vivir a Estados Unidos, donde fue como su triunfo de ella a nivel periodístico. Entonces, me gusta mucho como el otro extremo de la lectura del Islam, porque ella dice: finalmente, como potencia humana, la religión en manos de los humanos siempre va a ser una herramienta de poder, siempre va a ser una herramienta de explotación, y siempre va a estar al servicio del que la sepa hábilmente manejar mejor. Entonces, pues como contrastando eso. Claro, es indiscutible, pero digamos, las concepciones éticas, digamos, y comportamiento no dicen lo que uno valora eso, ¿cierto? Ya, si uno mira las religiones, antes de llegar los españoles y portugueses, y viendo películas, uno dice: Tomás, también había un sistema imperial religioso, piramidal tremendamente y explotador de las clases indígenas acá. Uno no puede olvidar eso, como en las grandes dinastías africanas también. Nomás uno lo ve en los cuadros, ¿cierto? Los cuadros alcanza a ver toda la cuestión piramidal, incluso los grandes. Entonces miren que la pirámide se repite en los esquemas, claro, pero también como vemos, tendríamos que mirar lo que ustedes decían, cómo las religiones, los grupos tienen que ser al servicio de los más pobres. Tendríamos que recuperar esa dimensión. Cuando vemos el origen del hinduismo es la religión brahmánica, y los brahmas se superpusieron e impusieron la religión brahmánica de castas. Por el sistema hindú es clasista y excluyente, y de las castas, porque lo que crearon fueron brahmas, y entonces crean toda la religión. Pero cuando se hacen los teólogos o hindúes, su interpretación desde los pobres, dicen: eso no es la esencia del hinduismo. Entonces ellos replantean otra cosa, los teólogos hindúes. Entonces comienzan a cuestionar la misma religión, que no es la religión brahmánica. Es interesante ese análisis que hacen desde abajo los hindúes.
no habla de modelo piramidal, me preocupa, y hablaba ahora la compañera sobre en la educación. Yo he hecho mi experiencia, llevo como 3 o 4 años con los NASA, con el pueblo NASA, y a mí sí me preocupa eso, porque se han vuelto una comunidad que fue perseguida a ser una comunidad perseguidora, excluyen a los mestizos, excluyen, y todo para ellos lo único que importa son ellos, su cultura, y están excluyendo toda la región que hace parte, y a todos los mestizos que hacen parte de la región. Me preocupa bastante eso, que cómo llegar a decirles que ese no es el camino. El camino es la inclusión, es la igualdad, pero ellos, después de ser perseguidos, ahora son perseguidores, porque yo trabajo con ellos, los he estudiado y llevo un proceso con ellos. Pero en el caso nuestro eso no es el objetivo. En el caso nuestro es que primero creo que la educación no es única y exclusivamente para México, es para África, es para Colombia. Entonces, cuando nosotros nos miramos solo para los negros, ahí sí. Y toca mirar, porque el proceso de inclusión, yo tengo que luchar para que me incluyan, pero el otro debe de incluirme y también tomar conciencia porque yo estoy excluida. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer recíproco, o sea, mutuo. Que, Albeiro, si tenemos 500 años, porque se cree que desde 1818, más o menos por ahí, sí, 1518 aproximadamente, había ya personas en condiciones de esclavización aquí, y siempre se perpetuó un modelo piramidal de educación donde es totalmente exclusión del negro, porque si tú lo miras en lo penso, en las cuestiones de primaria, en la última unidad sale que el negro fue esclavo, además, y sale una negra bailando y un hombre tocando su luna, no más. Entonces, el profesor no le paraba bola a eso, porque total, el niño, pues, ¿quién quiere ser descendencia de esclavizados? Pues menos bola le paraba. Entonces, cuando nosotros replanteamos y decimos a partir de la Constitución del 91 con el artículo transitorio y la ley 70, decimos, no, es que nosotros tenemos también, y nosotros no estamos reclamando querer ser como los mestizos, ni querer ser como los indígenas, estamos reclamando una condición social de igualdad. Y para eso la educación debe ser pertinente para las y los negros. Cuando yo empiezo a subvalorar al otro, ahí sí es el problema. Pero el objetivo de la educación es que se dé una educación pertinente, donde no solo se hable de que Colombia es mestiza, Colombia es pluriétnica y multicultural. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a meter que es pluriétnica y multicultural? Metiéndola en una educación que no solo es de África, es de todo. O sea, lo que pasa es que se le ha dejado cátedra a los negros. Y tú vas al colegio, como es una ley que no se está cumpliendo en el país, pero es una ley. ¿Quién quiere coger esto? Mírame a todo la negra o al negro que está. Entonces, ¿quién lo coge? El negro. Y lo dan así como, ¿cómo se llama eso cuando uno da la cosa como de descriptivo? Sí, no, y también para llenar ahí un requisito ahí, pero la educación en Colombia no se ha asumido como se debe de asumir, que es legal, pero también es legítima. Porque aquí el 26% del pueblo colombiano, ¿verdad? Además, este año es el año educativo. No, yo lo que te digo, Zoila, yo no he trabajado mucho con el pueblo negro, pero sí he trabajado con el pueblo indígena país. Y a mí me parece que hay un conflicto fuerte. De tantos años ¿cómo se llama la mujer encorvada? De tantos años de encorvamiento. Y algunas veces uno tiene reacciones, incluso yo siento que he madurado, porque en un tiempo yo era muy agresiva y he ido como
español en este momento es culpable en este momento, ¿no? Es culpable de eso, pero yo no puedo desconocer mi historia. Yo no puedo desconocerla, y cuando la veo también me da mi rabecita. Menos mal que medio conozco a Jesús, que era más. A mí me preocupó eso, y hace poquito pasó en San Francisco con el tema de la salud. La comunidad indígena Paez son los que manejan la salud de San Francisco. Y se tomaron el puesto, se tomaron la salud. Solamente para los indígenas. El pueblo mestizo, los blancos, los de otras culturas, no podían hacer parte de ese sistema de salud. Allá están las lauritas y eso es un conflicto porque ellas, Dios no, eso, la cosa no es así. Y hubo una discusión fuerte, le tocó entrar el Estado a decir, no, esto es de todos. Entonces me preocupa cuando un grupo es perseguido y cuando tiene poder pasa a ser perseguidor. Eso sí me preocupa. Sí, pues la pedagogía del oprimido. Si me oprimieran, yo creo que es un proceso. Yo creo que lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos mal la conciencia del oprimido lo volvemos opresor. Y eso es un grave problema. Y mire, cuando uno trabaja en condiciones de marginación, el oprimido no es negro, blanco, indio, mestizo, son todos. Claro. Y aquí la pobreza es la gente verdadera. Usted se encuentra de todos los tipos, usted encuentra rubios o claros. Sí, pero y está en igualdad de diferente. Lo que pasa también es que muchas veces hemos trabajado mal esa conciencia. Yo tengo compañeros negros, y esa era una discusión, o sea, ¿por qué eran negros? Eso es su raza. ¿Sí? Entonces era el tomar la posición de una compañera que iba y alborotaba a los muchachos, a mi grupo, iba y los alborotaba y después decía, no, es que ellos me tratan mal porque yo soy negra. Entonces yo le decía, qué pena compañera, usted aquí no es ni negra ni mestiza ni blanca, usted es una maestra. Y párense frente a ellos como una maestra. Eso no es que, ay, es que el muchachito me dijo negrita. ¿Qué digo? ¿Y? Negrita. ¿Y? Él le está diciendo negra, ¿algo más? No, el muchacho le está diciendo negrita. Sí, pero entonces ella ya lo puso pues como que era racismo contra él. Y entró otra compañera por ahí de educación y automáticamente, son tres, entonces se atraen. Y entonces, pero es que todos están contra nosotros, todos los niños nos tratan mal, todos los maestros nos excluyen. Y yo le decía, no, es que lo que se está excluyendo es usted. Y muchas veces no hay más racista que el documento. Mira, sí, entonces eso es un mal trabajo de conciencia. No, mira, es que meterse en el zapato del otro es muy difícil. ¿Cómo le llaman esa persona de todos los curas reunidos con el SENA? Me dieron que un tallercito sobre el rostro negro de la iglesia. Y yo fui temblando, porque eso era de cura y religiosa. Entonces, primero que hay un desconocimiento de nuestra historia. Segundo que es muy difícil meterse al zapato del otro. No queremos reconocer que Colombia es incapaz de tolerar negros. Y si tú lees la historia, por ejemplo, en el proceso de la D55, los Pastrana Viejo y un grupo de sinvergüenza, porque son los que tienen este país jodido, decían que aquí no había negros, que tenían que, los poquitos que había, que los metieran por no querer que los negros participaran en la constituyente, lo metieran en un barco y lo llevaran a África, porque además los negros que habían aquí no servían, porque ni siquiera en Villa tenían como los indígenas. Eso lo digo textualmente digo que aquí no había negros. Y ayer yo miré con la ley segunda del 59. Esa ley es una talanquera al pueblo negro, porque Colombia sabía que todo el Pacífico estaba habitado por negros. ¿Sabe lo que hizo el presidente de turno? Sacó la ley segunda del 59, donde dice que en el Pacífico todo es tierra baldía y que no es posible habitar. Inmediatamente sacaron los parques naturales. ¿Quiénes son los que están en los parques naturales nacionales? Negros e indígenas. Y sabe que no son susceptibles de titulación. ¿Cómo lo dejaron?
si nosotros tenemos 500 años viviendo en este país, apenas tenemos 18 años reconocidos como habitantes de este país. Es que tú no puedes quitar la historia como cuando ahorita yo tengo esta camisa sudada y yo puedo y me la quito y ya. Es que la historia o sea, no es que te estoy, sino que hay que tener un poco de paciencia, porque muchos de nosotros y nosotras no hemos tenido la oportunidad como de mirar esto incluso desde el Evangelio, incluso desde Jesús, ¿sí? Entonces digo, es una conciencia más grande, y no solamente. Y es que nos, mira, entonces, en la misma, hay un dicho popular que dice que no hay peor rico que el que ha sido pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted como pobre ya empieza a tener y empieza a creerse de mejor familia y a mirar por encima al hombre. No, pero es que no es solamente de negro. Pero que hay lo que pasa es que usted está hablando de la susceptibilidad del ser humano, ¿sí? Que eso le pasa a cualquiera independientemente de la etnia que pertenezca, ¿sí? Yo tengo un niño que es muy lindo, yo me tragaba a ese niño, de mí, ¿sí? A mí me encanta y yo a veces le digo bonito y él va y me dice, yo no soy bonito, dígame qué, ¿sí? Ese es propio del carácter, o sea, es una cosa hablar de las susceptibilidades propias del ser humano, ¿cierto? Que eso va por encima de cualquier etnia. Hablar de problemas socioculturales, políticos y religiosos, que es lo que está hablando aquí Zoila. Miren que en la televisión solamente, lástima no tener el dato preciso, porque la televisión estaba hecha no ni para los indígenas ni para los afro. La misma televisión, ¿sí? Empezó apenas hace unos cuantos años, no sé si 10 o 12 años o 15, a hacer propuestas para los afros y para los indígenas. Entonces usted ve los comerciales, y es que eso salió en la televisión como decreto, ¿sí? Y usted ve los comerciales de ahora donde te meten un afro y te meten un indígena, ¿sí ves? Porque no estaba en maquillaje. Cuando ganó esta muchacha no, y la de Trinidad y Tobago, que fue Miss Universo primeramente, ¿sí? Hubo un gran problema, y lo mismo le sucedió a Vanessa, porque el maquillaje ya estaba creado, pero para la mestiza, ni siquiera había la opción de una propuesta de maquillaje si ganaba una negra, ¿sí? Cuando ganó Vanessa aquí, tuvieron que poner, Jolie Debon se puso que poner apenas a crear la propuesta de un maquillaje para una mujer negra, ¿sí ve? Entonces no, o sea, yo quisiera que entendiéramos eso, pero desde el problema que nos, o sea, es como si aquí hubiéramos una superficie, ¿sí? No es ahí, Rocío, no es ahí que me digan negrita, ni que me digan blanquita, ni que me digan, ¿sí? No es eso, es la castración y la negación al derecho de la propiedad privada, ¿sí? Es la castración y el derecho al acceso a las universidades, es la castración, ¿sí? Al derecho de participación, ¿sí? Eso va más allá de la susceptibilidad humana. Bueno, todas esas intervenciones últimas, ya con las dos, y, a ver, interesante, un tema muy importante, pero de pronto debería para otro momento y otro espacio. Bueno, vale la pena hacerlo. Las dos, y soy las dos. No, simplemente lo siguiente, que hay ahora una discusión muy rica, blancos, mestizos o negros. Pero si usted pone el tema género, ustedes los hombres llevan el culto. No hay. En esa dinámica, no hay punto de partida, porque desconocemos procesos históricos, y además de desconocer procesos históricos, desconocemos los procesos humanos. Entonces nos aferramos a un antecedente histórico sin darle espacio como la evolución personal e histórica también, urbana, porque, y me pongo un poco apoyando la posición de Lucero y de Albeiro, y también respeto muchísimo la posición negra, en cuanto que es mortal tener un jefe negro, porque yo lo tuve. Y un día me dijo a mí, para que sepa lo que es ser esclavo, y triplicaba el trabajo. Entonces, claro, cuando yo digo ignoran procesos históricos y procesos personales,
Y yo aquí en los discursos también escucho cuando Gloria le hace el ejemplo un poco para compensar la cultura negra, le dice, no, acuérdense que fueron faraones, entonces, ¿dónde está la discusión? Porque no tenían poder o no tienen poder. Entonces yo creo que está desfasada la discusión en ese sentido, pues con todo el respeto. Y luego, cuando nosotros estamos antes, y yo he participado de situaciones en las que si no nos hacemos en el presente, en el que implica obviamente conocer lo histórico y conocer el daño y abrir la herida y sanar desde el fondo, pero si a esa herida abierta no le abrimos la otra puerta del perdón y de la oportunidad humana, estas discusiones van a ser eternas y lo que es peor, discusiones en un grupo humano tan cualificado y tan rico como este van a hacer mucho daño. Una aclaración, cuando hago el comentario es para decir que la historia de África no siempre ha sido esclavitud. Soy ya y se lo voy a ¿Cómo fue que terminaste hoy también? Porque sí, con todo el respeto, Sonia, que discusiones como en ese nivel, sin abrir la otra puerta de perdón, de diálogo, obviamente de que la herida sale desde dentro, desde nuestra voz y nuestras posiciones y nuestros frentes de trabajo, vamos a seguir haciendo mucho daño. Van a ser eternas las discusiones. Sí, van a ser eternas. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo con el derecho a la palabra, empezando por ahí. Es como cuando tú no tienes una cosa y logras tenerla, o cuando un niño no tiene un juguete y lo tiene, el niño, tú le dices, hombre, pero juega con otro juguete. Y él le gusta ese, porque es que ese era el que quería y se lo negaron. Eso también hay que mirar eso. Perdón que haya perdón que sea a mí. Yo era directora en Bogotá porque trabajaba con el distrito. Y un día fueron a buscar un grupo. Y yo le dije que con la directora, le dije, oye, la directora, ¿para qué sería? Y me dijo, no, es que con ella personal. Digo, sí, pero que yo soy la directora. Tan ilusa. Ay, le digo, el grupo está por aquí, no se lo doy. O sea, claro, me reaccioné mal. Ya yo no me hago así. Otra vez, una señora no usaba como viste Erika. Yo falda y blusa blanca. Y fue una señora, nosotros llevamos de estar en una familia víctima de desplazamiento a vivir con nosotros, en el sur de Bogotá, y claro, como es montaña, los niños venían de trabajar, tiraban piedra y abrían la teja de lo que viajaba. Entonces fue una señora y me dijo, hijo de tanta de esos negros que te ha traído aquí, Yo le dije perdón y me expliqué por qué yo estaba mal. Luego a la semana pues yo, y otra vaciada, y yo le di la misma vaciada. O sea, pero un poquito más cortita. Y me dijo, hermana, ¿pero usted qué le pasa? ¿Usted por qué me trata así? Cuando usted trata a un negro así, me está tratando es a mí. ¿Usted es negra? Y se echó a llorar que ella no se daba cuenta que yo era negra, porque ella solo miraba a la hermana. O sea, yo no sé de dónde está la enfermedad, o sea, y eso es una enfermedad. Yo le digo, ¿cómo así que usted me mira solo? Dice, mire hermana, nunca me había fijado en usted como negra. Me había fijado, ahí siempre estaban los españoles, siempre como la hermana. Yo ahí me traumaticé, de psicólogo, fui a la psicóloga del colegio, de y la mamá me dice que ya también lo mismo, que ella nunca se había fijado que yo era negra. Le digo, ¿cómo así? Entonces yo estoy dando una imagen que mi identidad está en juego, una imagen de religiosa que yo no soy religiosa, soy la negra, mujer. Después cristiana sin permiso y después con permiso religiosa. O sea, eso está en un plano muy bajo para mí. O sea, bajo en el sentido que no es lo principal. Y el que la gente cree y el que yo creo que soy. Y desde ahí yo empecé a vestirme diferente. Tengo que la gente sienta que yo soy una mujer negra. Para que entiendan que también los negros podemos estar ahí al frente de un servicio que no necesariamente de blanco. Muchas veces en Bogotá nadie se sienta a tu lado. El bus puede estar lleno y mucho, ya que en Bogotá uno implica vestirse un poquito con la chaqueta más de sentido. Es muy difícil que alguien te siente a tu lado. Y hace 24 años que la persona
Y yo decía, ¿y por qué es esto? ¿Por qué la gente se echa la bendición cuando me ve? ¿Saben por qué? Dice que al que ver un negro por la mañana trae buena suerte. Y menos mal que buena suerte, porque podría ser lo contrario. Un muchacho de Plaza fue un tipo que escupió en el bus, porque era negro, que no le gustaban los negros. O sea, una religiosa, peor todavía, que fue desde Buenaventura a Bogotá, porque iba a dar, porque tenía que hacer su documentación. Y una monja le dijo, nunca en mi vida me he sentado con una neta y mucho menos después del día. Y se paró de la mesa. Y eso no es que hace miles de que eso para uno. Entonces son cosas que uno va. Y ese señor quizás tenía un momento y se la sacó. Pero no era un momento, era su vida, era su historia, la poca capacidad de asociar. Claro, que la historia te marca, y uno tiene que vivir un proceso. Yo he tenido, o sea, como religiosa, he ido a psicólogo, he ido a el psiquiatra también, claro, porque tú tienes que acomodar en ti tu historia, la tienes que familiarizar y asumirla para poder ayudar. No dicen Lucero que era la mala mamá de vaya a trabajar con los muchachos de Siloé. No, pero hay gente que no necesita porque no tiene es una cuestión de seguir como construyendo un mundo. Te iba a decir a mí me gusta escuchar mucho otro Dios, esa de Jesús que lo hace en la entrevista, otro Dios diferente, otro Dios posible. ¿Sí? Eso tiene alguna fundamentación buena. Otro Dios es posible. Bueno, yo no hablaría de América Latina. Yo no hablaría, digamos, de otro Dios posible, sino que ya en América Latina, y eso lo hablan los teólogos de la liberación y ya otros teólogos de otros lugares del mundo hablan no solamente del Dios, sino de los dioses, o del Dios de los distintos nombres, ¿cierto? Para quitar esa cuestión del Dios únicamente cristiano, que hablamos del Dios, de los Dios que tiene distintos nombres, y eso lo hablan sobre todo. Uno de los que ha promovido mucho es don Pedro Casaldari aquí en América Latina, hablando del Dios, incluso aquí en Colombia, cuando estuve en una conferencia hace unos 10 años acá, estuve y él decía del Dios de todos, de distintos nombres, para indicar que es un Dios que nos cubre a toda la humanidad. Pero yo no voy a eso nomás, vayamos a otras partes, vayamos al planeta y al universo. Hay un libro, no sé si ustedes han escuchado, dice Si Dios fuera marciano. Y además hay una teoría, una cristología, un libro sobre eso. Y es el Dios, una teología desde Marte y Cristo, para indicar si es que Dios solamente es humano o Jesús solamente humano. Miren que eso nos habla, pues es que solamente Jesús es humano de la tierra, y en los universos que hay son solamente para este grupo de humanos que somos. Hay un texto en Filipenses que hablan de los que viven en las bóvedas celestes. Pero es la concepción griega. Esa es una concepción griega prestada para pasarla al cristianismo. Una concepción griega de ese tiempo. Por eso es una cosmovisión griega. Pero en este momento hay libros escritos sobre si Dios fuera marciano y fundamentado en cristológicamente. Es para indicar cómo nosotros, pequeñitos humanos, nos consideramos incluso únicos en el universo. Entonces ese Dios que se encarnó solamente para los terrícolas, y si hay otros mundos posibles, entonces ¿dónde está Dios? ¿Es el Dios solamente de los humanos? Aquí nos plantea un acento bien serio y cristológico. Es el Cristo de los humanos, el Cristo de los universos. Por eso abrimos la perspectiva universal. No somos los únicos en el mundo, y no solamente los que sean. Miren que es tan bonito eso cuando vemos otras visiones. Y ese libro, Dios, si Dios fuera marciano, ese libro existe en las librerías en Bogotá, y si alguno lo puede leer, hay otros textos sobre eso. Es que miren cómo nuestra visión es tan estrecha, y nos han formado una visión tan estrecha en el mundo y en nosotros, que pensamos que el centro somos nosotros o soy yo, y no somos ni yo soy, ni la tierra es lo único. Y entonces tenemos que ver si hay otros mundos posibles
hay otros dioses, o el Dios que creó ahora, que dice, es que el Dios pero solamente fue para la tierra, y se van descubriendo más mundos, y posible que en ese universo amplio que solamente existen unos millones y millones de galaxias. Entonces miren tan hermoso eso, este es Dios que tiene todos los nombres, pero es el Dios de todo el universo, y es posible, por eso es el Dios posible, para que no nos cerremos tan estrechos a la posibilidad que somos los únicos. Es el Dios. Y eso tenemos que mirarlo, y ojalá que algún día los otros mundos lleguen a cabo, o haya la posibilidad de encontrar otros mundos mejores que nosotros, y creamos eso que es tan bonito, que es el Dios de todos los del universo, y nos encontramos con otras mentalidades hasta superiores a nosotros. Eso es el mundo. Si pueden encontrar el libro, ¿sabe el autor? No me acuerdo. Es que nos tenemos que plantear esas cosas, ¿cierto? Somos tan estrechos, y nos han creado y ahí está la dominación. Es más en eso que si nos ponemos a comparar. Mire, pero es peor, cuando vamos a la pastoral y nosotros trabajamos desde la base con las comunidades, los problemas que se presentan con grupos nuestros, católicos y cristianos, en donde muchos cristianos que se han formado ahora son catequistas, o son, entonces, que el padre le dio la autorización para que se haga, y le cierran los espacios a otros católicos, que porque usted no es casado en eso, y le cierran el espacio, y nos ha tocado porque comunidades nuestras las han cerrado, bloqueado los mismos nuestros allá. No es que el padre le dio autorización y usted no puede entrar, y llevan eso. O repetimos el esquema y le formamos a otro como si fuera un cura más dominante que el sacerdote. O quien domina las parroquias y no el secretario, la secretaria se y el sacristán. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el que tiene las llaves y a nadie le presta el salón. Entonces miren cómo es la dominación peor, pero no hacemos que esa persona esté al servicio de una comunidad, que no tiene que ser el que abra, el que las llaves sea abrirle llaves a que entre el mundo y que se relacionen y que el espacio es de todos. Miren, es eso. Vamos creando micropoderes. Incluso en la casa, el que tiene la llave tiene poder. Es que hay que mirarlo ahí, ¿a quién le entregan la llave? Pues que pueden. Y a otros no, señor, usted no tiene la llave de la casa por esto y esto. Entonces, dale solamente la llave, eso ya se... Mire, yo hice una reflexión cuando hace unos 2 meses el texto del domingo era sobre la llave, ¿cierto? El de las llaves de Pedro. Entonces, sobre eso me basé. Cómo hay las llaves, en donde comenzamos en la reflexión en la iglesia, fue un domingo de quién tiene la llave. Comenzamos la reflexión bíblica y luego se aplica el texto. Es que el que tiene la llave comienza a dominar a los otros. ¿Sí? Por ahí. Entonces, es eso lo que tenemos que romper, todas esas cosas. Pero en últimas, en la medida que avanzamos, parece casi que imposible terminar con las estructuras. Si no es de una manera, es de otra, ¿cierto? En últimas, el problema, pienso yo, no serían las estructuras, sino la no aplicación de la justicia. Sí, pero por eso se aplica porque hay estructuras injustas. Entonces tenemos que atacar la estructura. ¿Sí? Hay que atacar en la estructura, porque eso es lo que le está impidiendo. Pero no para montar una estructura de dominación, sino para una estructura donde seamos humanos, y seamos hermanos, seamos iguales, y en donde así sea posible el reino de Dios. Pero lo vamos construyendo, y afortunadamente ya se está construyendo desde la base en Colombia, en otros lugares estamos construyendo. Lo que pasa es que tenemos que integrar los procesos de construcción colectiva, porque tenemos que hacer, y ya se está dando para afortunadamente exponer. Eso es una cosa bonita, porque en este mundo globalizado ya desde abajo están sucediendo las cosas. Eso es bonito, pero hay que seguirlo porque no es de la noche a la mañana. Tenemos siglos y siglos y siglos de dominación, y desde, no creamos que es que ya mañana vamos a cambiar el mundo, pero tenemos que cada uno tener una responsabilidad grande así. Comenzando por la catequesis, y somos responsables de catequesis. ¿Qué catequesis le estamos entregando? Yo le estoy dando catequesis a mi sobrinita este año. Va a ser la primera, llevamos 1 año de preparación de otros. Sí, porque es que nos dirán, es que mi sobrina y nosotros apenas 2 meses, 1 semana, no, ya no tiene que hacer el año. Llevamos 1 año de preparación con mi sobrinita. Y ella está contenta con... No, que es importante ver de la preparación, porque muchas veces, hoy definitivamente, los sacramentos se vuelven, siempre sigue una comercialización, ¿no? Entonces, si el niño no entiende eso, pues de que no es la comercialización, sino que es el sentido de vivencia, porque, o sea, es muy difícil. Claro. Y en nuestros hogares, ahí es que digo que estas estructuras se han formado a nivel de las familias, y tristemente se sigue repitiendo, y las familias siguen haciendo lo mismo, y luego, claro, ya crece, y luego, listo, entonces ya me vuelvo violenta, ya busco otra forma.
por defender algo que yo creé en mi propia mano. Tiene, exacto, es que haga su opción conscientemente y con un conocimiento musulmán. ¿Qué hemos leído? Con ella leímos todo el Evangelio de Marcos, con mi sobrinita de 8 años. Exacto. Todo el Evangelio de Marcos lo leyó. Y luego hemos leído todos los Evangelios en relación aplicados a lo social. Luego mirando los profetas de América Latina, Monseñor Romero y Don Pedro Casaltana. No, por Dios. Y ella nos ha buscado en video y le ha dejado tareas. Entonces va a tener una conciencia, ¿qué conciencia? Ella tiene 10 años. Va a ser la primera color que tiene, pero es una conciencia que tiene que dar. Es que aún aprovecho de las cosas. Es decir, hay que tener una respuesta. Y ella está contenta, ella espera el día de la catequesis. Ella me llama, me pregunta. ¿Cierto? Y como a los niños ahora les gusta meterse cuando nos metemos al internet y jugamos con el internet, configurar y jugar, y ella les gusta. Porque a ellos les gusta, entonces metemos la vida. Y ella más incluso propone juegos. Hagamos un juego para aprender. Entonces ha hecho lotería, ha hecho juegos para la vida. Ella manda ella me enseña mucho. Es tener una responsabilidad cada uno de nosotros en cómo darle una concepción del mundo distinta. ¿Sí? Pero tiene que ser exigente porque ella también tiene que responder. No puede ser entonces que porque yo soy el religioso de Leo, no, también tiene que ser exigida. Pero conscientemente y con. Bueno, entonces vamos al contexto, ¿cierto? Vamos a ubicar simplemente, esta literatura tiene su contexto histórico. Vamos a dar datos así como de carrera, pero es para que nos demos cuenta cuál es el contexto histórico. Ya me hacían caer en cuenta realmente que comienza el Imperio Babilónico, pero nos comenzamos por el Imperio Persa. ¿Por qué? Porque es que vemos es como en los contextos donde esa literatura se da, ¿cierto? No nos metemos más antes, sino es porque es en el contexto donde se va dando esa producción literaria, ¿sí? Por eso yo les decía que hay algunas, mire que algunos ubican entre 300 antes de la era común y otros después, entonces más o menos, pero mire que desde el 500 antes de la era común está la dominación persa, luego está la cuestión del regreso, de la restauración del templo, luego cómo se sientan las bases del judaísmo y los primeros escritos posexílicos del Pentateuco, la liturgia. Se escriben las tradiciones históricas y se recopilan libros de la sabiduría en los 500 años antes de la era común, ¿cierto? Lo que hay producción, pero ¿bajo qué dominación, cierto? ¿Bajo qué imperio y qué escritos aparecen? Por eso, en ese contexto histórico uno puede reflejar esos textos de la sabiduría o los textos que se escriben antes, los ubica en qué realidad están escritos, ¿cierto? Y a qué realidad corresponden. Y el teólogo que escribe esos textos hace una reflexión sobre esa realidad aplicando en el nombre de Dios. O dice es que Dios tal cosa, ¿cierto? Porque les convenía para esa comunidad. Luego viene el tiempo de la conquista de Alejandro y la división de los reinos en los reinos de los diadocos. Y de 333 al 70 la dominación del Imperio Romano. Luego el afianzamiento del templo, de la Torá y la Torá, perdón. Luego viene después del templo la destrucción de Jerusalén, la resistencia, la fundación de la Academia de Yavne, que es la de los que se van fundando, digamos, toda la tradición judaica actualizada. ¿Para qué? Para crear todo el judaísmo nuevo que tiene como centro en la Torá, nuevamente la palabra. Para el pueblo judío siempre, cuando se acabaron las instituciones, se acabó el reinado, cuando fueron desterrados, ¿qué era lo que les quedaba? La palabra. ¿Por qué? Porque ya no tenían templo, no tenían reyes. Entonces, ¿qué es lo que los sostiene? La palabra. Y cuando regresan, entonces no es que lo que nos puede convocar es la palabra, con el peligro de que a veces la palabra se convierte en algo literal y normativo, ¿cierto? Ese es el peligro también. Y por eso vemos la cuestión de cuando hicieron la gran asamblea y el otro decían, pues ustedes quieren hacerlo, pero sí queremos, pero ahí hay una intencionalidad política. A través de la palabra, él quería unificar. Pues que ellos no confrontan, porque si la guía la palabra, porque llegaron a restaurar el mundo y no a restaurar a la gente. Claro, pero es que ellos lo hacían con esa, el que estaba al frente sabía por qué lo hacía. Nosotros vemos teológicamente que la palabra nos centra, pero en ese momento histórico ellos lo hacían con esa doble intencionalidad. Lo que nos permitía ellos reunificar ese político era provincial, el pueblo había sido esclavizado, estaba desterrado, ahora la palabra nos va a convocar, pero los que estaban dirigiendo sabían que hacían doble intencionalidad, unían al pueblo y unían políticamente religiosamente en ese contexto. ¿Sí? Bueno, entonces luego viene la rebelión
bueno, en los tiempos que se escriben los textos de 4 Esdras y 2 Baruch. Luego en el 135 la rebelión de los Bar Kokhba y otra destrucción del templo y el inicio de la diáspora judía. Luego la producción de los textos rabínicos como la Mishnah, el Talmud y los Midrashim. La Mishnah es toda la tradición oral del pueblo judío, que posteriormente esa tradición oral de la Mishnah se va a convertir en algo normativo a través del Talmud, ¿cierto? Y el Talmud ya es la versión ya escrita. La Mishnah es más una tradición oral que se va recuperando, pero el Talmud le da la forma definitiva bajo elementos de tipo, digamos, normativos. Y luego, ¿qué podemos, digamos, descubrir, digamos, en ese proyecto histórico, digamos, aquí, que se da? ¿Qué podemos concluir, digamos, de ese contexto histórico, así que estoy muy de carrera? Bueno, miren que aquí se nos quedó algo importante y es en el año 200, fíjense lo que aquí nos saltamos una época que es importante. Luego en el 200, esta partita que me interesa, ¿qué ocurrió en el año 200? Más o menos en esa época antes de la era común. ¿Qué se da? Y es el saqueo del templo por Antíoco IV, y en donde establece las religiones de los cultos al panteón griego e impone la pena de muerte a quienes se resistan, ¿cierto? Son las persecuciones religiosas, y de esa situación, ¿qué texto nos acordamos que es como el reflejo de esa situación? Macabeos. Por eso Macabeos aparece como una resistencia a esa imposición de Antíoco que dice, pongo la religión y todos tienen que hacer la religión y el culto, ¿cierto? Y ante eso se oponen entonces los Macabeos. ¿Y los Macabeos cómo se oponen? Militarmente. Y entonces, ¿por qué decimos que es que nadie tiene que pelear? Mire, si pelearon los Macabeos. Por la fe pelearon. Y entonces cuando mueren esos Macabeos, los Macabeos, los que quedaron, dicen, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con nuestros muertos? ¿Cierto? Nuestros héroes. ¿Qué va a pasar? Y entonces dicen, comienzan a plantearse, no, ellos van a resucitar. Ahí comienza a plantearse el tema de ellos no mueren, ellos van a resucitar. Por ahí comienza a hablarse de la resurrección. Comienzas con los Macabeos, no con Jesús. No, pero muy propia, ¿no? Muy propia, claro. Muy conveniente. Y luego lo plantea el libro de la sabiduría, lo retoma la sabiduría y habla la comisión de los que van a resucitar. Y luego con Jesús, pues aparecen los que escriben, porque eso no lo dijo Jesús. Los que dicen es que él también va a resucitar y resucitó. Porque esa es la historia de los que van escribiendo. Porque tenían que ser siguiendo esas tradiciones de los héroes griegos. Y entonces, ¿qué pasa con los héroes griegos? No, ellos van también a estar al lado de los dioses. Entonces Jesús se equipara como esos grandes dioses también. Los dioses griegos, el panteón, él también resucita. ¿Sí? Entonces es importante. Pero eso no indica que nosotros no creamos en la resurrección, claro, sí. Pero es para que veamos que eso viene de antes. Y entonces esa situación que ocasiona que la rebelión macabea genera entre ellos peleas. Los hermanos se pelean. A ver. Jesús resucitó. Bueno, ese es un asunto de discusión que todavía está planteado si resucitó o no, pero es un asunto para sinópticos, no nos vamos a meter. Sí, porque eso pero sí, de todas maneras sí. Nosotros creemos en la resurrección, que haya sido o no haya sido de todas maneras, pero nosotros creemos en la resurrección, eso es fundamental, esa es nuestra fe, ¿cierto? Que si creyó, que si resucitó o no resucitó, eso es otro asunto, pero nosotros creemos que dentro de la tradición, nuestra forma cristiana resucitó, y está con los porque es una, ¿cierto? Eso no es una experiencia para ¿cómo? La resurrección es una experiencia. Una experiencia de resurrección también, claro. Pero es para que nos ubiquemos no simplemente en las tradiciones, en que creamos que el cristianismo es tan original, ¿sí? Es para por eso les quiero indicar es que el cristianismo creemos que es original, sí, todos, pero pues mire que la resurrección viene desde antes. Es para eso lo que les quiero indicar más que ¿sí? El asunto. Pero fíjense que para ellos, miren cómo lo supieron plantear bien. Les dio fuerza a ellos, ellos no mueren, entonces les da ánimo, y para los que murieron
tiene sentido haber entregado la vida por la fe, por esa fe. Entonces como que el premio no queda. Y por eso no entienden entonces al pueblo islámico hoy, entonces dice es que morir y matarse al mismo es porque alcanzan la felicidad, porque ellos piensan es que el que muere por una causa va a ser más feliz y por ellos viven felices. Y claro, esa es la construcción de ellos. Eso hay que mirarlo desde cada. ¿Qué ocurre? Pero miren lo que ocurrió entonces. Como ellos se pelean, después los macabeos, entre los mismos hermanos se pelean, ¿qué va ocurriendo? Se genera la dinastía almonea que acumula poder político y religioso y por sí se enfrentan luchas entre ellos y se presenta la lucha por el sacerdocio. ¿Sí? Y el sacerdocio, entonces, y como se pelean entre ellos, comienzan a desconocer el templo y el sacerdocio entre ellos, entonces ¿qué ocurre? Que después ya entre ellos se pelean y después ya el sacerdocio no lo logran establecer entre ellos mismos, sino ¿quién pone el sacerdocio? El imperio de Turquía. El sacerdocio no lo nombran. Con los siglos, después de los macabeos y los almoneos, ya el sacerdocio, el sumo sacerdote no lo nombran entre ellos mismos, el pueblo. ¿Quién lo nombra? El imperio. Y por eso cuando en tiempo de Jesús en el Evangelio, ¿qué dice? Que el sumo sacerdote, lo que sea, y por eso eran impuestos. Y como eran impuestos, hay condiciones para poder estar ahí. Entonces, la vocación religiosa en tiempo de Jesús era para mantener el orden. Y entonces la religión era el soporte del imperio. Y a cambio de eso, el imperio que les permitía una cierta libertad religiosa para hacer su culto, pero a cambio de que mantuviera el pueblo más dominado. El sumo sacerdocio venía del pueblo. Como hoy todavía sabemos que hay nombramientos no dentro de la iglesia, se repite la historia. Pero ¿qué más ocurre? Que como está la pelea por el sumo sacerdote, que es lo que quiero llenar, la pelea por el sumo sacerdocio, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Que entonces en esa tensión judía, en esa tensión entre los pueblos, entonces un grupo de esas tradiciones judías dicen, no aceptamos el sumo sacerdote, que es impuesto en esa pelea, entonces se retiran al desierto. Y es el nacimiento de los esenios. ¿Sí? Entonces, como una contraposición a eso a la cual nos oponemos y desconocemos porque lo decían un sacerdocio injusto e impío. Por eso cuando miremos un texto esta tarde vamos a mirar en el pecho cómo aparece eso reflejado. Se podría decir que los esenios nacen como una fuerza de resistencia, como una fuerza de resistencia y de oposición a con la cual no están de acuerdo, pero con los esenios también en esa tradición nace toda la tradición de los hasidim, los piadosos. O sea, los esenios son una tradición que venía incluso desde los persas, que es la tradición de los hasidim, los piadosos. Entonces los esenios es una tradición de los piadosos. Y lo mismo los fariseos es una tradición de los piadosos. O sea, entre la tradición hasidim tenemos los esenios y tenemos los fariseos. Por eso los piadosos son los que son sumamente guardianes ¿de qué? De la tradición. Y los que guardian la tradición a veces ¿qué son? Los que a veces les gusta mucho guardar la tradición. La tradición es sana, pero cuando se mete en la tradición, ¿cuál es la mentalidad que guarda mucho la tradición? Fanático, ortodoxo, ¿cómo? Conservador. Los que ostentan el poder, los que son cerrados, y el piadoso es capaz de entregar al otro. Cuando está Pablo allá en los Hechos de la Voz, dice, y el grupo de los piadosos y los que estaban más cerca del templo fueron y avisaron y persiguieron a Pablo. Los más piadosos a veces de las iglesias son los que denuncian al otro y están cerca y van y le avisan al otro. ¿Y por qué? Porque le abren la mentalidad y dicen, no, es que no estoy de acuerdo con esa casa. ¿De esas sí o no? Los chismosos, pues. Bueno, es eso. Miren cómo nace. Entonces, de esa tradición hasidim nacen los esenios y nace la tradición de los fariseos. Y luego se va transparentando y llega hasta el tiempo de Jesús. Pero lo que quiero indicar es que nacen en un contexto histórico, mira donde lo vemos, y de ahí hacen su producción literaria. Y cuando miramos los textos de los esenios y de Qumran, vemos reflejados en escritos bíblicos la relación histórica que está ahí. Entonces cuando uno mira el texto, y ahora si mira el contexto, entiende por qué están escribiendo eso bíblico, y lo hablan a partir de la Biblia, a partir del texto bíblico. Entonces comienzan a leer el texto bíblico, pero se lo aplican a los otros. Juan el Bautista se dice que tenía Era esenio. Se dice que es una corriente esenia. No, sí, la pregunta es que a Jesús en muchas ocasiones se le ha atribuido, se le ha relacionado también con ellos.
en qué momento, de qué forma él los conoce o se relaciona. Primero que todo hay que decir que no hay evidencias históricas. Si no hay evidencias históricas no podemos asegurar nada, ¿cierto? Hay hipótesis, sí, hipótesis, ¿cierto? Pero las hipótesis también hay que darle cierto fundamento, ¿cierto? Podría ser, ¿por qué? Podría ser, en hipótesis o en evidencias, podría ser la forma de vivir de él, ¿cierto? Algunas formas que puede ser. Pero algunos también dicen no solamente que es zen, algunos dicen que incluso él viajó hacia el oriente y tuvo una serie. ¿Por qué? Porque algunos dicen es que caminaba sobre las aguas, y eso solamente son las tradiciones orientales en donde caminan, donde hay una cuestión. Por eso el rosacrucismo dice que Jesús es esencial para ellos. El rosacrucismo dice no es que Jesús es nuestro maestro. La corriente rosacrucista ven a Jesús como parte esencial. ¿Por qué? Porque es capaz de levitar, pero es dentro de la concepción de ellos. Y miren que no solamente lo asumen unos, sino que en muchas tradiciones de otros pueblos asumen a Jesús por las maneras en que aparecen reflejados en los evangelios. ¿Y la masonería? La masonería, una parte de la masonería también asume algunas dimensiones de Jesús, por la cuestión mistérica, por la cuestión de misterio. Eso es interesante. Y la resurrección la asumen también otras tradiciones como las corrientes africanas, egipcias, la dimensión de los dioses egipcios también está en el tema de la resurrección. Pero es para que nos demos cuenta cómo entonces el contexto donde nacen hace que nazca, digamos, la corriente, digamos, de los asesinos y la literatura de Google. Y esos contextos históricos hacen que también venga la producción de lo que tenemos como textos extrabíblicos, los textos, digamos, de los profetas, de las obras de Salomón, están enmarcados en un contexto. Y posteriormente los otros textos del Segundo Testamento, los apócrifos del Nuevo, pues obviamente que están marcados por la situación del primero y del segundo siglo, que sabemos que fueron la formación del cristianismo de la segunda generación, o sea, los apóstoles y otros, y la conformación ya organizativa desde la comunidad, pero allí hay una situación de dominio de Roma, y posteriormente hasta el siglo IV, y allí se están jugando todos los intereses ya de las estructuras de formación de las comunidades y de la iglesia, pero también de disputas y de persecuciones a los cristianos. Y en esos contextos también surgen otros grupos que asumen filosofías, tanto griegas como filosofías de tiempo, y por eso tenemos que mirar a los apócrifos bajo esas concepciones de cómo toman las concepciones filosóficas y el pensamiento gnóstico que estaba en ese momento. Cuando miramos ayer el Evangelio de Juan, precisamente les decía, hay unos textos de otras corrientes donde si uno toca esas corrientes de Juan, como dice, perfectamente encajarían con la otra filosofía de ese tiempo, lo de Juan, algunas palabras, no necesariamente toda, pero sí la gran influencia. Por eso Juan casi que no entra en el canon de esta Biblia, ¿cierto? Casi que no entra por esa razón, porque tiene mucha similitud, mucha semejanza con esas corrientes, por la concepción teológica que son las 2:20, no sé si es... Pero por eso es que uno plantea diferentes maneras de visualizar escritos apócrifos, no solamente por exponer en otro tiempo, porque acá luego nos plantea que la reforma del Empero, nos habla de la literatura rabínica, o sea, no es un contexto único y exclusivo y un rango de tiempo que se va dando a través de la historia. Claro, en distintas épocas hay interpretaciones de claro, por eso siempre acudir al contexto, a la historia, porque allí hay hechos que marcan después las interpretaciones de la Biblia o las interpretaciones de los textos. Hoy podríamos hablar de apócrifos también, es decir, hoy podríamos hablar también de hoy en el hoy, porque si es esa interpretación bíblica. De apócrifos, digamos, no exactamente, ¿por qué? Porque están dados en ese contexto en donde hay una misma producción bíblica con respecto a las mismas temáticas, ¿cierto? En ese sentido. Y era la formación religiosa de tanto antes de la era como después. Por ejemplo, los apócrifos que tienen que ver con esos los evangelios. Los evangelios estaban en torno de la persona de Jesús y había visiones sobre Jesús. Esos serían apócrifos en ese tiempo. Para nosotros tendríamos que mirar hoy más bien, en lugar de hablar de apócrifos, hablamos más bien de las literaturas propias, simbólicas, los mitos de creación o los mitos propios de cada cultura, más bien hablamos. Y esa relación de recuperación de los mitos sí entra en esta dinámica de relación. ¿Qué es lo que están haciendo las tradiciones indígenas y africanas?
recuperando sus propias tradiciones religiosas y dándole valor de palabra, de Sagrada Escritura. El caso de la literatura. O sea, que los indígenas en ese momento podrían construir su propia. Ya la están haciendo. No la están construyendo, sino que ya la están volviendo a visibilizar y recuperar. Lo que pasa es que ante lo ya oficializado, lo oficializado tiene resistencia a adaptarlo como palabra. Porque es que venimos bajo la concepción de que la revelación terminó con Jesucristo. Exacto. Entonces así, lo de ser revelado no hay más revelación. Y ese es el asunto de eso. Pero entonces ya las tradiciones ya las tienen. La iglesia jerárquica, la que domina, la nuestra, ¿cierto? Le daría veracidad y canonicidad a una Sagrada Escritura de los indígenas. Ahí está el asunto, porque entonces. Ojalá no se la deje. Ahí está el asunto. Claro. Ahí lo perdieron. Porque está el asunto de la uniformidad. Entonces, ¿quién avala es quién? Y ya los teólogos, por ejemplo, indígenas que están en Brasil, aquí en América Latina, están en esa discusión, ¿cierto? Ya lo están haciendo y ya han tenido sus encuentros de interpretación, y lo tienen, recuperándose. Como los teólogos africanos también ya lo tienen, ¿cierto? Ya lo están haciendo. Pero no hablaríamos de apócrifos en ese sentido, porque hablamos de apócrifos, incluso históricamente ya los tenemos como, digamos, en el mundo reconocido como una época histórica, ¿cierto? Ya hoy hablamos más bien de esos mitos, leyendas propias de las tradiciones religiosas de los distintos pueblos que están recuperando. Y ahí entraremos en diálogo con las distintas otras religiones, incluso con la religión cristiana. Porque ese es el trabajo que está haciendo Herrera, ¿no? En este momento, haciendo esa interpretación y los escritos. Haciendo unos paralelos de creación con los mitos de creación nazapaes. Perdón, pero para los indígenas, pues supongamos, ¿cierto?, que construyeran su propia Sagradas Escrituras y que, de acuerdo a lo que decía ella, sí, ojalá no de la ley, porque si tiene que normatizarse, horrible, pero que se la dieran y se normatizaran. Si hubiese otro grupo que empezara a escribir de nuevo y a recopilar, saliéndose de lo que ya les tuvieron que haber construido o reformado la iglesia institucional, ¿esos serían apócrifos? No, porque es su propia literatura, es su propia esencia. No es apócrifo, para él es su esencia, es un texto sagrado. No es apócrifo, porque para él es un texto sagrado. Entonces no es apócrifo. Es decir, ya la comunidad lo reconoce como su texto sagrado, es su texto sagrado, no es apócrifo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el Chilam Balam, que es el libro sagrado de la tradición maya, quiché maya, es el libro que cuando encontraron los españoles tiene toda el signo de identidad de ellos. Y hoy nosotros hemos leído textos de esa época bien bonitos que hoy se leen en algunos lugares. Que era toda la fundamentación de ellos como pueblo. ¿Sí? Y hoy los mayas la tienen ahí, ¿cierto? Entonces es un texto, si es un texto, no es apócrifo, porque para ellos es sagrado. Como la madre tierra es sagrada, no hay otro apócrifo. Es la única tierra, y es la madre tierra, es sagrada. Entonces no hay otra tierra porque no hay una apócrifo, es la única, ¿cierto? Bueno, entonces. Cuando uno hace ese trabajo tiene que tener mucho cuidado porque a veces tratamos de comparar la tradición con la tradición cristiana. Y cuando comparamos esa tradición y decimos, no, pues que el Mesías, el cristianismo es Jesús, y el Mesías que ustedes están esperando, y decimos, es el mismo Jesús, ya rompemos con esa tradición y estamos haciendo sincretismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando uno está haciendo un trabajo de eso. Exactamente, sí. Y cuando se